Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias al Ayuntamiento de Zamora, a la Concejalía de Cultura, María Eugenia, muchísimas gracias. Y muchas gracias a todos vosotros por venir. La verdad es que me gusta mucho venir a Zamora, hacía ya tiempo que no venía a esta ciudad y es una ciudad que me encanta, que lo sepáis. Bueno, vamos a ver, ahí está. Vamos a empezar con el canto de este bonito pájaro. Esta grabación que estáis escuchando, bueno, en realidad no es una grabación, es una edición de una grabación. La grabación original tiene bastante sonido de fondo, bastante ruido, pero bueno, esta digamos que está más limpia, más nítida, le han metido esos grillitos, ese eco, para que quede bonita. Esto es el canto de un pájaro que se llama el o'o de Kauai. Kauai es la isla de Hawái donde se rodó Parque Jurásico en 1993. Pues el canto de este pájaro tiene una particularidad, y es que, a diferencia de la mayoría de las aves, en las que el macho canta y la hembra simplemente mira a ver cuál le gusta más, en esta especie el macho canta y la hembra contesta con el canto. Este es el canto del macho y la hembra contesta. Este es el canto del macho y la hembra contesta. Pero en este canto no hay hembra. Este es el canto de un macho sin hembra. En el año 2016, la artista Coco March hizo esta canción, compuso esta canción, basándose en el canto de este pájaro, en el canto del o'o de Kauai, en esta misma grabación que habíamos estado escuchando, y la tituló El último canto del o'o de Kauai. Y es que realmente ese canto que estábamos escuchando fue el último canto que llegamos a grabar de esta especie. El último macho que estaba entonando un canto buscando a una hembra que no estaba, sin saber que era el último macho de su especie. Este pájaro continuó cantando desde 1983, que fue la grabación, un par de años más, y aún se le seguía viendo volar por la isla de Kauai otros 2 años. Pero desde el año 1987, silencio. La última hembra del o'o de Kauai murió en 1982, y fue a raíz del paso de un huracán por la isla. Sin embargo, aunque este huracán fue la última estocada a la especie, porque obviamente un macho solitario no puede reproducirse, la especie venía en una larga decadencia desde hacía décadas. La extinción de esta especie no representa solo los últimos ejemplares de la especie, representan además la extinción de todo un linaje de aves, los Moidae, que tiene su origen hace 15 millones de años. 15 millones de años cercenados en una extinción con la forma del último canto de un macho solitario que entona su canción buscando a una hembra que no está, sin saber que es el último macho de su especie y de todo su linaje. Pero no fueron las inclemencias climáticas las que llevaron al o'o de Kauai a su extinción, aunque fue un huracán el que mató a la última hembra. Fue la acción humana. Fuimos nosotros, los seres humanos, los que extinguimos a esta excepcional especie y a todo su linaje de 15 millones de años. No fue por la caza masiva. Tenemos ejemplos de animales que hemos extinguido los seres humanos por cazar. El dodo, el cuagua, los hemos extinguido por caza masiva, pero no es el caso del o'o de Kauai. Tampoco se extinguió por efecto del cambio climático. Este es el Melomi de Bramble Cay. Esta especie se extinguió porque su hábitat desapareció a causa del cambio climático. Pero tampoco es el caso del o'o de Kauai. De hecho, aunque la deforestación tuvo algo que ver, tuvo parte de culpa en la extinción del o'o de Kauai, tampoco fue la causa principal de su extinción. Como sí lo ha sido, o creemos que lo ha sido en el caso del cocaco, que no estamos seguros de si está extinto o no. Creemos que sí. Lo que extinguió
al O'o de Kauai, lo que hizo que dejásemos de escuchar este hermoso canto que ahora solo podemos escuchar en grabaciones, fueron las especies invasoras. En concreto, 3 especies. Esta fue la principal culpable, la primera. Esto es la rata negra. La rata negra tiene su origen en Oriente Medio y tiene una serie de particularidades que la hacen especialmente buena invadiendo territorios. En primer lugar, es muy prolífica, produce una enorme cantidad de descendientes en muy poco tiempo, con muy poca dependencia de sus padres. Pero es que además tiene otra característica, y es que se asocia muy bien a las poblaciones humanas. Se alimenta de cualquier cosa, es omnívora completamente y le encanta lo que nosotros dejamos en la basura. Esta asociación que tiene la rata con el ser humano le permitió expandirse por toda Europa y por toda Asia de forma muy rápida, desde su origen en Oriente Medio. Llegó a las Islas Británicas en el siglo I de la Era Común, introducida accidentalmente por los romanos en sus barcos. Se extendió por el continente americano, llegó en 1492 con la primera flota de Colón, y se extendió por el continente con la misma facilidad con la que se instalaron los colonos europeos. Y desembarcó en las costas de Australia, que fue el último lugar donde llegó, en 1788, con la llegada de la primera flota y el desembarco de los 11 barcos en la Bahía Botánica a la colonia prisión australiana. Esta especie empezó a desplazar al O'o de Kauai por pura competencia entre especies, lo fue eliminando y lo fue desplazando hacia sitios cada vez más recónditos en esa pequeña isla de Hawái que es Kauai. Pero no fue la única. Cuando ya la población estaba bastante diezmada, los seres humanos llevamos otras 2 especies que también fueron invasoras. Pero esta vez no lo llevamos como polizones en barcos, sino que lo llevamos como polizones en aves. Estoy hablando de un protozoo, de un parásito llamado Plasmodium relictum, que causa la malaria aviar, y de un virus, Poxvirus avium, que causa la viruela aviar. Enfermedades de las que los loros, los guacamayos, son portadores, pero que resultaron ser mortales para este hermoso pájaro. Especies invasoras. Especies invasoras, especies invasoras. Estoy hablando de todo el rato de especies invasoras, pero no he explicado lo que es una especie invasora. ¿Pero qué es una especie invasora? Vale, para entender lo que es una especie invasora, primero tenemos que tener claro cómo se producen los fenómenos de colonización de forma natural. Y para ello, pues en Granada hace unos años hice un taller curioso con críos que viene muy bien para ilustrarlo. En este taller veis que hay, en una mesa, había 4 cajas de cartón que representaban islas, 2 grandes y 2 pequeñas. Una de las grandes y una de las pequeñas estaban cerca del participante y las otras 2, la otra grande y la otra pequeña, estaban lejos. De modo que teníamos una grande cerca, una pequeña cerca, una grande lejos, una pequeña lejos. Ellos tiraban una serie de tapones que representaban semillas y ellos representaban un árbol en una quinta isla, que era la isla de origen. Entonces ellos se colocaban en la isla de origen y lanzaban los tapones, 5 tapones a cada isla, 5 semillas a cada isla. Y evaluábamos, contábamos cuántos de esos tapones entraban en la isla y cuántos se salían. Los resultados fueron muy intuitivos, obviamente. Cuanto más grande es la isla, más fácil es acertar, y cuanto más cerca, más fácil es acertar, teniendo un máximo en la isla grande cercana de 86% de éxito, que es bastante bueno, y un mínimo en la pequeña lejana de un 16%. Aquí os engañé un poco, porque en realidad no había 4 islas, había 5. Y de hecho estaba en la foto de la diapositiva anterior, solo que la quinta isla era tan pequeña y estaba tan lejos que seguramente ni siquiera la habíais visto. Pero yo os la marco, estaba ahí, en ese circulito verde. Esa isla chiquitita y muy lejana, nosotros le preguntábamos al chaval, oye,
y ahora con estos 5 tapones, si te digo que encestes en aquella isla, ¿cuántos aciertas? Y decían, ¡buah, ninguno! Ninguno, imposible, está muy lejos, es muy pequeña. Y además era coherente, porque si cuanto más lejos, más difícil, y cuanto más pequeña, más difícil, pues una muy pequeñita y muy lejana, pues era muy difícil. Si yo os pongo aquí una tacita de té y le digo a alguien del fondo que acierte con una moneda la tacita de té, me dice que ni de fly. Sin embargo, cuando vimos los resultados, ¡oh sorpresa! La isla especial, la isla pequeña y lejana, la más pequeña y la más lejana, tuvo un éxito del 100%. Esto es completamente antiintuitivo y rompe los esquemas. Algo tiene que estar mal, algo está saliendo mal aquí, algo falla, porque debería tener como mínimo menos de un 16%. Y ellos decían que era imposible acertar, así que lo lógico es que tuviese un 0. Quizá alguien acertase por casualidad, un 1, un 2%. ¿100%? ¿Cómo es esto? Pues porque esta isla tenía trampa. Esta isla tenía un barco. Y los chicos no tenían que encestar en la isla. Tenían que encestar en el barco que estaba a su lado. Y el barco ya iba a la isla por su cuenta y allí desembarcaba sus semillas. Porque esa isla era una isla paradisíaca en la que la gente pues va de vacaciones y monta sus hoteles y sus resorts y pone sus jardines e introduce esas semillas. Y además llegan de su excursión en la montaña de León con las botas llenas de barro, cogen un avión y desembarcan en esa isla llevando un montón de semillas en esas botas, en ese barro. Y cuando están allí instalados, obviamente pues hacen compras a Amazon, AliExpress, que llegan en grandes buques que transportan enormes volúmenes de agua, que pueden llevar peces, que pueden llevar algas, y que depositan en las costas de esta pequeña y aislada isla. Y por eso esta isla tenía un 100% de éxito. Y esta es la primera etapa de un proceso de invasión biológica. Nosotros, los humanos, somos puentes para estas especies. Existen una serie de barreras que llamamos barreras biogeográficas, que son lo que en la naturaleza equivale a ese allí no acierto ni de fly. Pero sí que aciertan porque tenemos nosotros ese medio de transporte. Cuando nosotros transportamos especies, somos capaces de atravesar esas barreras que las especies no serían capaces de atravesar de forma natural. Nosotros somos ese puente. La fase 1 es el transporte, y cuando una especie es transportada a un nuevo ecosistema, atravesando esa barrera biogeográfica que de forma natural no podría atravesar, estamos ante una especie que llamamos no nativa o exótica. Pero de momento, esto no significa que esta especie sea invasora. Hay más pasos. Hay una segunda barrera, y es que si yo llevo la especie en mi mochila, llevo unas semillas y no las saco de mi mochila, no va a pasar nada. Si la planto en un vivero dentro de mi casa e impido que las semillas, que el polen, que los propágulos de esta especie salgan de mi vivero, no tiene por qué pasar nada. Sin embargo, pueden escaparse, o podemos plantarlo en el medio natural, o podemos liberar una tortuga porque se ha hecho demasiado grande y la echamos al río. Esta es la segunda fase de la invasión, y es la introducción. Por supuesto, cuando se atraviesa esa barrera, que en plantas llamamos barrera de cultivo, decimos que una especie es introducida. Todas las especies introducidas son no nativas, pero no todas las no nativas son introducidas. Esto tampoco es una invasión, faltan todavía caminos. La especie puede tener ciertos problemas para sobrevivir en el nuevo medio. Si yo introduzco una especie que no está adaptada al frío en un clima como el de Burgos, en el primer invierno se me va a morir. Para que una especie llegue a ser invasora, primero tiene que sobrevivir. Y la barrera de la supervivencia es esa tercera fase. Cuando una especie sobrevive en el medio natural, significa que se queda ahí. Lo llamamos subespontánea.
para que esa especie se mantenga en el medio, necesita el continuo aporte por parte de la mano humana, a menos que atraviese la cuarta barrera, la reproducción. Si la especie es capaz de reproducirse en ese medio natural en el que ha sido introducida y sobrevive, entonces formará poblaciones. Y cuando forme poblaciones, lo llamamos naturalización. Esa especie está naturalizada. Un ejemplo de una especie naturalizada, que fue una especie que estuvo en la península ibérica, se extinguió y los romanos la reintrodujeron, es el castaño. El castaño que tenemos ahora no es nativo, lo introdujeron los romanos. Pero bueno, una especie puede naturalizarse, formar poblaciones estables y quedarse ahí. Esto tampoco significa que sea una invasión. Para que se dé la invasión tiene que darse la quinta fase, la fase de invasión. Bueno, como decía, cuando atraviesan la barrera reproductiva, están naturalizadas. La fase de invasión es la que se cumple cuando las especies se dispersan más allá del lugar donde han sido introducidas de forma voraz, de forma rápida, de forma descontrolada. Entre esa foto y esa hay 10 años. ¿La vuelvo a pasar? Eso es Carpobrotus edulis, la uña de gato. Coloniza dunas de una manera brillante. Eso es una invasión. Por supuesto, así es como queda el esquema. La quinta barrera, la fase de dispersión, la barrera de dispersión, y ahí es donde tenemos las especies invasoras. Es decir, todas las especies invasoras han sido en algún momento introducidas por la mano humana. No existen especies invasoras de forma natural. Todas las hemos metido nosotros. ¿Por qué he llamado yo a esta charla la invasión silenciosa? Porque estoy hablando de invasoras, pues ahora vamos a hablar de ese silencio. Esto es una cosa muy curiosa, de la que no he hablado nunca, además. En la prensa, las especies invasoras a veces aparecen, sobre todo cuando no hay una boda de un famoso, cuando no hay un terremoto, no hay un volcán, cuando tampoco hay un youtuber que se va a Andorra porque no quiere pagar impuestos, ni cuando hay una explosión de gas, cuando tampoco hay incendios, cuando no hay accidentes aéreos, cuando no hay una manifestación importante, cuando la extrema derecha no gana votos, o cuando hay una pandemia. En resumen, en verano, cuando no hay noticias. Cambio climático, especies invasoras, contaminación, las típicas noticias que parece que no le importan a nadie, pero que deberían importarle a todo el mundo. Hubo un estudio, los números no se ven muy bien, pero no os preocupéis porque os los voy a cantar, ¿vale? Un estudio que hizo el investigador José Luis Alcaide en el año 2008, en base a las noticias que salieron en verano, en prensa escrita en el año 2007. Recopiló las noticias sobre especies invasoras, aparte de 32 noticias sobre especies invasoras en general, sin concretar. Hubo 48 especies sobre el mejillón cebra, que en aquella época estaba súper de moda porque acababa de entrar y se estaba cargando todo. Tenemos 11 especies, o sea, 11 noticias sobre la cotorra argentina que ya apuntaba maneras. Ahora mismo teníamos 6 sobre el mosquito tigre, que también empezaba a aparecer. Tendríamos otras 6 sobre el galápago de Florida, 5 sobre la mosca negra. Y aquí tenemos 5 noticias sobre la uña de león o uña de gato, la que habéis visto antes en la foto, Carpobrotus edulis. La primera planta, ¿vale? Continuamos con el picudo rojo, que es otro animal, amor de hombre es otro árbol, el cangrejo americano, por supuesto, no podía faltar, Caulerpa racemosa, que es un alga, el grupo de Crosocomia, que es también plantas, y el rabo de gato, Penicetum cetaceum, que también es una planta. Ahí las últimas son una noticia y una noticia. Del total de 125 noticias, 11 fueron sobre plantas. 125, 11, un 9%. ¿Pasa algo aquí? Hay muy pocas plantas invasoras. Sigamos con medios de comunicación. Supongo que a esta señora la conocéis todos. Gloria Serra, presentadora del programa Equipo de Investigación. No me pagan, ya os lo digo. No pagan a nadie.
Este programa en el año 2019, el año antes de la pandemia, el año 1 antes de pandemia, hizo dos reportajes sobre especies exóticas invasoras. Exactamente, trataron sobre el mapache, el siluro, la cotorra argentina, el tanuki, bueno, en total 11 especies, ¿vale? En 2 programas, 11 especies. En total, plantas, una acuática, perdón, una alga, Caulerpa racemosa. Ni una planta más. Miento. En un corte de 20 segundos introdujeron 2 plantas, 2 árboles, un árbol y una planta, el árbol del cielo y el plumero de la pampa, en un corte de 20 segundos, dentro de un programa de 1 hora, en 2 programas. Un corte de 20 segundos que compartieron esas 2 plantas con 3 especies de animales. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tan pocas plantas? No, este es menos conocido, a lo mejor no lo conocéis tanto. Este es Jalis de la Serna. Al año siguiente, en el año 1 de la pandemia, el año 2020, este señor hizo un programa llamado Natural y en uno de sus episodios trató el tema de las especies invasoras. En total, habló de 7 especies. Una planta. El jacinto de agua, que está causando verdaderos estragos en la cuenca del Guadiana. 7 especies, una planta. Los otros, 11 especies, una planta. Y en el otro, un 9% de las noticias. A lo mejor es que hay muy pocas plantas invasoras. Puede ser ese el problema. Este es el catálogo español de especies exóticas invasoras. Bueno, este es el índice, porque el catálogo es muy largo, ¿vale? Pero ya os digo que aquí el número de plantas, donde pone flora, solo plantas, es solo flora, son 67 especies. 6, 7. Ocupan el 35% del catálogo. Solo la categoría flora es el 35% del catálogo. Es decir, 1 de cada 3 especies invasoras son plantas. Mamíferos hay un 8%. Hemos hablado del tanuki, hemos hablado del bisón americano, hemos hablado del mapache. ¿A qué se debe este silencio? ¿Por qué hay tanto silencio? Volvemos a ese silencio. ¿A qué se debe esta ausencia total de noticias sobre especies invasoras vegetales? ¿Por qué no hay plantas? ¿A qué se debe este silencio mediático? Ojalá tuviera la respuesta. No la tengo, pero tengo mis sospechas. Porque quizás que los animales se ven mejor. Los animales nos hacen ruido, nos molestan. Son bonitos, los vemos, son adorables, los queremos de mascota, los liberamos. Vemos cómo viven, cómo se mueven, cómo crecen, cómo se reproducen, cómo cagan en las estatuas, cómo nos ensordecen con sus estridentes chillidos. El ritmo del animal es rápido. El ritmo del animal es acelerado, como el nuestro, porque somos animales. Pero ¿y las plantas? Las plantas, hay gente que ni siquiera se plantea que las plantas sean seres vivos. Son cosas que están ahí y hacen bonito. Los ritmos de las plantas son lentos, son tranquilos, van despacio, no tienen prisa por nada. No vemos crecer a las plantas, aunque sabemos que crecen. No las vemos moverse, aunque sabemos que se mueven. No las vemos cómo se relacionan con el resto del medio ambiente, aunque os garantizo que lo hacen. Las plantas son lentas. El animal es ese orco berserker con la antorcha yendo a las murallas y haciendo estallar una bomba. Lo ves venir, ves que la va a liar y ves cómo la lía. Pero la planta es lengua de serpiente, es grima, es ese espía que se infiltra en las capas más altas y empieza a destruirlo todo desde dentro, sin que nadie se dé cuenta, porque es silenciosa, porque no la ven venir. Y cuando ves el desastre, ya es demasiado tarde.
y está todo manga por hombro. Por eso yo a las plantas las llamo las invasoras silenciosas, porque hacen mucho daño, pero no las vemos llegar. ¿Cuánto daño hacen? Porque yo estoy diciendo aquí que hacen un montón de daño, pero ¿cuál es verdaderamente el impacto que tienen las especies invasoras? Bueno, dato. Blackburn 2019, para quien tenga curiosidad por la referencia científica. Actualmente, las especies invasoras son la primera causa de pérdida de biodiversidad del mundo, por encima de la contaminación, incluyendo los plásticos, por encima de la deforestación, por encima de la pérdida de hábitats, ojo, por encima del cambio climático. Repito, actualmente las especies invasoras son la principal causa de pérdida de biodiversidad en el mundo. Algo de impacto parece que sí que hacen. En primer lugar, impactan de forma inmediata con las especies nativas, con las especies que se encuentran en el nuevo ecosistema. Compiten con ellas por los mismos recursos y a veces, muchas veces, ganan. Algunas plantas son tóxicas, intoxican a los animales que se las comen. Algunas plantas intoxican el suelo, emiten sustancias químicas llamadas alelopáticas a través de las raíces o de las hojas que se acumulan en el suelo e inhiben, es decir, impiden el crecimiento de otras plantas. Algunas plantas se hibridan con especies nativas, causando híbridos que no son fértiles, reduciendo así las poblaciones nativas. Incluso algunas pueden llegar a transmitir enfermedades. Claro, cuando hay todo este nivel de impacto sobre las especies nativas, lo que es inevitable es que termine habiendo impacto sobre el medio ambiente, sobre los propios ecosistemas. Al alterar la estructura vegetal, al destruir, al alterar, al modificar las plantas que hay en el ambiente, se modifica la estructura que tiene el hábitat. Imaginaos un brezal, un lugar de matorrales, de bonitas flores moradas, donde de repente se ponen eucaliptos de 100 metros. Ahí hay una alteración del hábitat. Pasamos de un matorral bajito a una plantación de árboles de 100 metros, bajo lo cual no crece absolutamente nada. Se altera la estructura del hábitat, pero es que también se alteran los ciclos biogeoquímicos. ¡Qué palabra más rara! Vamos a parar un momento. Ciclo del agua, ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno. Estos ciclos pueden ser alterados por las plantas. Volvemos al ejemplo del eucalipto. El eucalipto absorbe una enorme cantidad de agua por sus raíces, seca lagunas enteras, y esto, por supuesto, cambia el ciclo del agua. Hay mucha más evaporación y mucha menos acumulación de agua. Cambia incluso los procesos de sucesión ecológica. Sucesión ecológica, es decir, el cómo se renueva el ecosistema y cómo madura este ecosistema. Por supuesto, si hay alguien aquí que sea particularmente despreciativo hacia el medio ambiente, también tenemos impactos socioeconómicos. Aquí hay impactos para todos los gustos. Por supuesto, si una planta nos intoxica el suelo cerca de donde tenemos un cultivo, a lo mejor el cultivo no sale bien parado. Si una planta es tóxica para los animales salvajes, también lo es para el ganado y nos afecta a la ganadería. También lo es para el ser humano. Hay plantas, hay árboles que tienen unas raíces tan potentes que son capaces de incrustarse en el suelo o en los muros y derribarlos. Están afectando a nuestras infraestructuras. Por supuesto, cuando introducimos plantas nuevas en un lugar donde antes no estaban, hay también polen nuevo en un lugar donde nunca había estado. Y ese polen causa alergias. Aparecen nuevas alergias incluso en personas que antes no estaban sensibilizadas. En un estudio en prensa, que ha sido recientemente aceptado y que saldrá publicado dentro de exactamente 4 días, así que tenéis en esta charla la primicia, hemos demostrado que hay 31 especies de plantas plantadas en nuestros parques y jardines con impactos directos sobre la salud humana. 31 especies en parques y jardines.
invasoras y potenciales invasoras. Y por si daños a las infraestructuras, a la agricultura, a la ganadería, a la salud no son suficientes, bueno, había olvidado esto, estos impactos se relacionan entre sí, ¿vale? Cuando una planta es tóxica, afecta a la vez a los animales salvajes, a la vez afecta a la distribución del hábitat, a la vez afecta a la ganadería, a la vez afecta a nuestra economía, están todos íntimamente interrelacionados. Y una cosa muy curiosa es que están, ¿ves? Este es del paper que vamos a publicar, ahí lo veis, en prensa. En esta tabla tan curiosa que veis un montón de numeritos y palabras que no se ven desde lejos, pero veis colores, los colores grises significan que no hay ninguna relación, pero los colores azules significan una relación positiva y los colores rojos una relación negativa. Como veis, la única relación que se acerca al negativo es esta y no llega a ser una relación real. Todos los impactos entre sí se correlacionan positivamente, es decir, unos impactos ayudan a otros impactos, pero ningún impacto anula otro. Ningún impacto anula otro. Pero como digo, si hay alguien que solo le interese el vil dinero, hablemos del vil dinero. Un estudio publicado en el año 2007 mostró que entre el 98 y el 2007, en esa década, en esos 10 años, se tuvieron que invertir más de 50 millones de euros en España en el control y la gestión de las especies invasoras. ¡Ojo! Esto es control y gestión. No incluye pérdidas en agricultura, no incluye pérdidas en ganadería, no incluye pérdidas derivadas por los problemas de salud. Solo en la gestión se invirtieron 50 millones en 10 años en España. Entonces, con todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué herramientas tenemos? Bueno, prohibir. ¿Prohibimos que se planten? Ah. Prohibido la entrada de cualquier planta exótica. ¿Arregló el problema? Se nos echan encima los viveristas. Es que no puedo vender casi nada. Bueno, vamos a hacer una selección de especies, el famoso catálogo que ya habíamos visto antes. Una serie de especies que sean invasoras, y esas las prohibimos, y el resto, pues no. Bueno, una de las plantas prohibidas, Ailanthus altissima, el árbol del cielo. Está incluida en el catálogo desde que abrió el catálogo, prácticamente. Esta especie aparece en el 43% de los parques españoles. Son las autoridades gestoras de esos parques las responsables de la eliminación de estas plantas invasoras, y así lo recoge la propia orden ministerial que regula el catálogo. Así que aquí, que me están escuchando del ayuntamiento, a lo mejor pueden tomar un poco nota. Bueno, si queréis ver cómo queda una zona invadida por Ailanto, esto es una antigua vía de tren que todavía conserva incluso las catenarias, abandonada, y este es el aspecto que tiene 6 años después del abandono. 6 años. 6 años lo dejan así. Un solo ejemplar adulto de este árbol, del árbol del cielo, puede producir entre 350.000 y 500.000 semillas cada año. Semillas que, como veíamos en la diapositiva anterior, si se ve más o menos, tienen como forma de pluma, forma como así de alita, lo cual les facilita mucho volar. Pero además, ¿os acordáis que dije antes que había plantas que intoxicaban el suelo a través de las raíces o de las hojas que caían de la hojarasca? Esta es una de ellas. Intoxica el suelo e impide que crezcan el resto de plantas. ¿Os acordáis que os dije que había unas plantas que tenían unas raíces tan fuertes que podían llegar a derribar muros? Aquí lo tenemos. Por cierto, tenéis ailantos aquí, en Zamora tenéis un montón. He estado yo viendo por ahí ailantos a punta pala. Otro, seguro que lo conocéis también, Cortaderia selloana, el plumero de la pampa, precioso para la jardinería. Esto te quedan unos bouquets en el centro, vamos, preciosísimos. Cada plumero de esos tiene del orden entre 500 y 1000 semillas que vuelan con mucha facilidad. Es una planta a la que le gusta mucho la humedad y le gustan mucho los suelos muy enriquecidos, los suelos con mucho nutriente.
De modo que crece muy bien en las orillas de los ríos, porque el río trae nutriente, y crece también muy bien en las cunetas de las carreteras, que son zonas muy perturbadas, muy contaminadas. Además, estos dos sitios, la ribera del río y la cuneta de la carretera, tienen una gran ventaja para esta planta, y es que hay corrientes de aire longitudinales, bien sea por el agua del río que corre y arrastra el viento, o bien sea porque los coches pasan y se llevan las semillas. Pueden llegar a llevarse las semillas varios kilómetros. Pero además no solo se reproduce por semillas, porque esta planta lo tiene todo, también se reproduce por debajo del suelo. Emite unos tallos subterráneos que se llaman rizomas y cada cierto tiempo, ¡pluc!, un nuevo cepellón. Y el rizoma continúa, ¡pluc!, un nuevo cepellón. De modo que se reproduce de las dos maneras, de forma sexual con las semillas volando por el viento y de forma asexual a través de rizomas por debajo del suelo. Pero no todas las especies, si bien todas las especies del catálogo son invasoras, no todas las invasoras están en el catálogo. Es decir, son todas las que están, pero no están todas las que son. Hablemos del eucalipto. Este árbol de aquí, que es el eucalipto azul, Eucalyptus globulus, fue propuesto para su inclusión en el catálogo de especies invasoras en el primer borrador de ese catálogo, en el año 2001. No se incluyó. Se añadió en el manual de Sánchez Lorza, que lo podéis descargar de la página web del Ministerio de Transición Ecológica, y se propuso, cuando se hizo ese manual de plantas invasoras de España, se propuso para su inclusión. Y no se incluyó. Hace 5 años ya, qué rápido pasa el tiempo, en 2017, sí, 5, un ayuntamiento de Galicia, el ayuntamiento del concello de Teo, pidió la inclusión del eucalipto en el catálogo de especies invasoras. Y el ministerio dijo, vale, Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Medio Ambiente, el de Rajoy, mandó al comité científico que hiciera un informe científico sobre el estado de esta especie y de otras especies de eucalipto para ver si se incluía o no. Un total de 20 científicos independientes que conforman el comité científico firmaron por unanimidad que el eucalipto debía incluirse en la lista de especies exóticas invasoras. Todas las especies de eucalipto, las 6 que se plantan en España. Y esta encabezada, Eucalyptus globulus. En concreto se hizo una valoración objetiva, cuantitativa, del nivel de invasividad de esta especie. Es decir, cómo de invasora es. Este ranking, que veis que la más exagerada tiene 26, es un ranking que va de -9 a 29. Cuando la especie tiene por debajo de 0, es decir, un valor negativo, se considera segura, no hay problema con ella. Cuando tiene un valor de 7 o más, es invasora. Cuando está entre 0 y 6, está en ese campo gris que no podemos identificar bien si es o no invasora. Pero a partir del 7 es invasora seguro, y cuanto más, más invasora. Tenemos el plumero de la pampa, la acacia mimosa y la uña de gato, 3 especies que están reguladas con puntuaciones 22, 24 y 26. Y el eucalipto está en cuarto lugar con 21. Pero es que debajo del eucalipto tenemos el estramonio, el lirio amarillo, el amor de hombre y el tupinambo, que también están reguladas. Entonces, si una especie como el tupinambo o el amor de hombre, que tienen respectivamente 7 y 12 puntos, están reguladas, el eucalipto con 21 puntos debería estar regulada. ¿Y si no? A ver, al ministerio no le gustaba mucho este informe, así que encargó un segundo informe a otra persona, a una persona, no un comité, a una sola persona, catedrático de ingeniería forestal. Y este señor, pues dijo en su informe, cito de memoria, el informe del comité científico está sesgado política y económicamente, o algo así.
El gobierno avaló al eucalipto con el informe de un catedrático que fue patrocinado por ENCE. ENCE, acrónimo de Energía y Celulosa, empresa propietaria de 1/3 de todos los eucaliptos de España. 1/3 de las plantaciones de eucaliptos son de esta empresa. ¿A quién hizo caso al ministerio? Por supuesto, a este señor que tenía tan buena intención y no a ese comité científico que estaba clarísimamente sesgado económica y políticamente. Y el eucalipto sigue sin estar incluido en el catálogo. ¿Por qué? Por el vil dinero. Ojo, ¿y si hablamos del vil dinero del eucalipto? ¿Y si hablamos de lo que nos cuesta el eucalipto como especie invasora? ¿Os acordáis de aquellos 50 millones en 10 años de un estudio del año 2007? Pues en ese estudio disgregaron por especies y el eucalipto fue la primera. De los 50 millones que se invirtió en el control y la gestión de las especies invasoras, 31,5 fueron exclusivamente para eucalipto. La segunda especie, que es el jacinto de agua, esa especie que os dije que tantos estragos está causando en el Valle del Guadiana, la segunda especie son 6.700.000. Es una barbaridad de pasta. El 60% del dinero que se está invirtiendo en la gestión y el control de las especies invasoras se invierte en la gestión y el control del eucalipto. Pero bueno, supongo que un catedrático de ingeniería forestal financiado por ENCE sabrá más que un comité científico formado por 20 personas independientes. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Bueno, pues no me puedo ir de Zamora sin decir un refrán, ¿no? Más vale prevenir que curar. Bueno, o más vale prevenir que lamentar, depende de dónde sea vuestra abuela. Eso yo creo que este señor, Ignaz Semmelweis, lo hubiera tomado como lema si hubiese venido a Zamora y hubiese conocido ese refrán. Este señor fue un señor que se hizo famoso por lavarse las manos. Va en serio. Se hizo famoso por introducir la higiene sanitaria. Este señor probablemente sea una de las personas que más vidas ha salvado, junto con Jenner, el inventor de las vacunas, Pasteur, con su pasteurización y el desarrollo de la vacuna de la rabia, junto quizá con Fleming y el desarrollo de los antibióticos. Ahí le andarán, ¿eh? Este señor salvaba vidas lavándose las manos. Logró salvar múltiples vidas, tanto de madres como de recién nacidos, con el simple hecho de lavarse las manos. Me pregunto qué cara pondría este señor si yo le dijera cómo prevenir un problema como este. Probablemente se llevaría las manos a la cabeza. Esto, a ver, me diría el pobre señor, para poder prevenir un problema tienes que ser capaz de predecir qué va a suceder. Y para predecirlo tienes que ser capaz de entenderlo. Pero es que nosotros podemos entender cómo funcionan las invasiones biológicas y podemos predecirlo. Afortunadamente sí, de eso va mi tesis. El vigía de un barco, cuando está en cubierta, cuando está abajo, no ve más allá de 4 o 5 kilómetros. La curvatura de la Tierra le impide ver más allá y su horizonte está muy limitado. Sin embargo, cuando se sube al palo más alto, puede ver 3, 4, 5 veces más lejos. Eso es porque está superando la curvatura de la Tierra gracias a la altitud. Pero respecto a los que están abajo, está viendo más allá del horizonte. Puede ver lo que está por venir antes de que el resto lo vea, antes de que llegue. Por eso era tan importante tener un buen vigía y por eso es tan importante tener una buena ciencia, porque la ciencia es ese mástil al que nos subimos para ver lo que está por venir y ser capaz de anticiparnos antes de que llegue. Vamos a subirnos a ese mástil llamado ciencia. Por un lado, tenemos que saber cómo funcionan las invasiones biológicas, que ya lo sabemos, pero también tenemos que saber qué factores influyen en que una especie se convierta en invasora, en que una especie llegue a atravesar todas esas barreras.
Y en primer lugar está lo que llamamos los científicos la invasividad de la especie, que es bastante intuitivo, la capacidad que tiene una especie de invadir. Es decir, las características que hacen que esa especie sea invasora. Por ejemplo, producir una enorme cantidad de semillas, que esas semillas vuelen fácilmente por el viento, intoxicar el suelo, ser muy bueno compitiendo. Todas esas características la convierten en una buena invasora. Pero no solo de pan vive el hombre. Tiene que haber un segundo factor. El clima tiene que ser susceptible de ser invadido. A la susceptibilidad que tiene un entorno de ser invadido le llamamos invasibilidad, que es muy parecido a lo otro, pero suena parecido, pero es distinto. Esta susceptibilidad está muy relacionada, como he dicho, con el clima. Por ejemplo, una planta a la que le encanta la humedad y el clima templado, y me la llevo a Bilbao. Como una reina. Pero esa misma planta me la llevo a Almería. No. Ahora, caso contrario, la chumbera. ¿Conocéis la chumbera? El cactus que da los higos chumbos. Es una planta a la que le gusta mucho el sol y muy poquito el agua. Me la llevo a Almería. Vale, ahora me la llevo al Bilbao y la ahogo, porque allí el sol lo ven 3 días al mes, los meses que hay sol. En la susceptibilidad del ecosistema no solo está el clima, también pueden estar factores socioeconómicos. Por cierto, si nosotros tenemos suficientes recursos para cuidar de nuestro medio natural, podemos regular mejor las especies que están ahí y cuando detectamos especies exóticas, retirarlas inmediatamente. Eso hace que el ecosistema sea poco susceptible de ser invadido. No por el clima, sino porque nosotros estamos actuando sobre ello. Sin embargo, una zona muy empobrecida, que no tiene recursos para hacer este tipo de acciones porque tienen cosas más importantes que hacer, como comer, puede ser una zona más invasible. ¿Invasible? ¿Se diría así? De modo que la invasibilidad del ecosistema tiene mucho que ver con el clima, pero tiene también que ver con otros factores. Por último, hay un tercer factor que me gusta contarlo con un ejemplo que no es una planta, es un animal, pero es un ejemplo muy gráfico. Los romanos introdujeron la carpa en el siglo I en España. Y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. De vez en cuando había alguna carpa por ahí, la pescaban, y de vez en cuando introducían algún ejemplar de carpa y no pasaba nada. Hasta que el señor Felipe II cogió y dijo, oye, que la carpa me mola mucho, e introdujo una enorme cantidad de carpas en las aguas del Manzanares. Por mero transporte por parte del ser humano, se terminó diversificando a las otras cuencas, y en menos de 100 años se convirtió en una especie invasora. Una especie que llevaba siglos sin hacer nada, de repente se convirtió en invasora. ¿Por qué? Por este tercer factor, la presión de los propágulos. Un propágulo es un organismo capaz de reproducirse. Si metemos un árbol, probablemente no pase nada. Si metemos 2, las probabilidades de que pase algo son el doble. Si metemos 5, las probabilidades de que pase algo son 5 veces más. Si metemos 10.000 árboles, pasa eso. De modo que tenemos 3 factores que se interrelacionan. Recordemos, presión de propágulos, la cantidad de mierda que metemos, la cantidad de plantas que metemos, invasividad de la especie, lo muy invasora que es la especie, y la invasibilidad del ecosistema, que es lo pringaos que somos nosotros. Teniendo estos datos podemos hacer ciencia. Podemos tener, por ejemplo, la lista completa de especies que se están vendiendo en España, o la lista completa de especies plantadas en parques y jardines públicos de España, coger los datos de invasividad de esas especies, ver cuál es más o menos la presión de propágulos que puede haber, que la podemos estimar en función de la cantidad de plantas que se venden en los viveros, de cuántos viveros la venden, de cuántos parques la tienen, o de lo interesante que es para la población, de cuánto está la gente interesada por esas plantas, que es algo que podemos conseguir
con Google, el número de búsquedas que hace la gente. Eso nos indica la presión de los propágulos. Y, por supuesto, mapas climáticos y socioeconómicos nos indican el estado de nuestro entorno. Con esos datos podemos establecer listas. Aparte de las especies que ya están reguladas, esta es una lista de 65 especies que o bien son invasoras y no están reguladas, que son 22, o bien no son invasoras, pero tienen todas las papeletas para convertirse en invasoras, porque tienen las características invasibles de una especie invasora, nuestro ecosistema es susceptible de ser invadido por ellas, y estamos metiendo lo suficiente, la presión de propágulo es suficientemente alta como para que se convierta en invasora. Que se están vendiendo en los viveros esto. Afortunadamente, este tipo de estudios nos permiten también hacer listas verdes, listas de plantas que digamos, esta no va a ser invasora, porque las características que tiene esta planta en nuestro ecosistema no permiten que invada. Así que esta lista verde puede servirnos como alternativa, aunque he de reconocer que una lista de 7 especies no es suficiente como alternativa para una larga lista de 65, pero es lo que hay. A veces la ciencia no arroja los resultados que queremos, sino los resultados que son. Por supuesto, también se analizaron los riesgos que tenían estas especies. Y uno de los resultados más fascinantes que encontramos es que hay un efecto de creación de moda. Como nosotros estábamos mirando cuántas especies de plantas, o sea, cuántas plantas, cuántos parques tienen presencia de ciertas plantas, una planta que aparezca solo en un parque o una planta que aparezca en la mitad de los parques, como el ailando, que aparece en el 43,5% de los parques españoles. Cuanto más aparecen las plantas, más interés tiene la gente por esas plantas. Y la bibliografía científica nos dice que eso es por un efecto de creación de moda. Cuanto más ve la gente las plantas, más interés sienten por esas plantas. Y ojo, porque un mayor interés está automáticamente asociado con un aumento del comercio. La planta me interesa, la compro. Si aumenta el comercio de estas plantas, aumenta la presión de los propágulos. Y si aumenta la presión de los propágulos, aumenta la presencia. Si aumenta la presencia, aumenta... Un círculo vicioso bastante complicado. Círculo vicioso bastante complicado del cual podemos llegar a salir, pero para salir es necesario que todos los engranajes funcionen. ¿Qué método propusimos en este estudio para salir de este círculo vicioso? En primer lugar, que la normativa se cumpla, que las autoridades se pongan manos a la obra y empiecen a eliminar esas plantas y esos árboles de los parques. Y, por ejemplo, que empiecen a meter especies nativas, que también son bonitas y no van a ser invasoras, porque ya están con nosotros, ya son de aquí. Esto reduciría la presencia de las especies invasoras, porque las estamos eliminando. Si, junto al reducir la presencia de las especies invasoras, aumentamos la conciencia social y divulgamos sobre estas problemáticas, que para eso estoy yo aquí, ahora mismo, para daros este mensaje y que luego vosotros lo deis, pues hacemos que ese mayor interés se convierta en un menor interés. Reducimos el interés que tenga la gente por estas especies. Si la gente está menos interesada por las especies y además hacemos que desde las autoridades centrales, que en este caso son las competentes, Ministerio de Transición Ecológica en este caso, se ponga manos a la obra y empiece a hacer inspecciones en los viveros para eliminar las especies invasoras, porque no os lo he dicho, pero hay 8 especies invasoras reguladas y por tanto prohibidas que aún se están vendiendo en los viveros. Si incrementamos inspecciones y metemos unos códigos de conducta voluntarios en los viveros que digan, oye, estas especies son invasoras o potencialmente invasoras, aunque no esté prohibida, oye, no me la vendas. Eso podría reducir el comercio. Y si reducimos la presencia, el interés y el comercio, automáticamente se nos reduce la presión de propágulos. Y este círculo vicioso se nos vuelve a nuestro favor. Podemos conseguirlo. Pero como digo, para conseguirlo necesitamos
que todos los engranajes funcionen. El primero no está funcionando. Seguimos teniendo parques y jardines llenos de especies invasoras. Y el tercero, anteriormente en esta misma charla, os he hablado de Cortaderia sellóana, el plumero de la pampa. ¿La recordáis? Un montón de semillas que salían cada plumero. ¿Qué tal voy de tiempo? Bien. Un montón de semillas que salían en cada plumero, que se transportaban por el viento muy fácilmente, se reproducía también a través del suelo, por tallos subterráneos, que estaba, por supuesto, prohibida, catalogada, y entramos en internet y compre su plumero de la pampa por 3,50 € el cepellón, a 2,95 € si es pequeño. Oye, tenga usted en su casa, que se lo mandamos por correo, su cepellón de especie invasora, y nos dicen además abajo, con una más que dudable capacidad de redacción, voy a traducirlo porque tal y como está escrito, dice: se puede plantar tanto de forma aislada como en macizos, sobre los taludes u orillas contra la erosión o en parabrisas al borde del mar. En orillas, en taludes. ¿Dónde crecía esta planta muy bien? A ver, en orillas, en taludes. Es decir, compra esta especie invasora y plántala allí donde más invasora es. No me la plantes en ese jardín seco y árido donde se te va a morir, porque, claro, le gusta la humedad. Así que, como el primer eslabón no está funcionando, el primer engranaje no está funcionando y el tercer engranaje tampoco está funcionando, vamos a hacer el esfuerzo porque al menos el segundo engranaje, que soy yo, que sois vosotros, los consumidores, funcione. Como he dicho antes, en la web del Ministerio de Transición Ecológica hay una guía de especies exóticas invasoras de plantas, Sancelorza 2004. Como esto queda grabado, podéis luego volver a buscarlo, y si no, buscáis plantas invasoras Ministerio y os sale. Lo podéis descargar en PDF gratuitamente, o podéis ir a la librería más cercana y comprar un ejemplar. Y antes de plantar una planta en vuestro jardín, en vuestras macetas en el balcón, verificad, por favor, que esa planta no sea una planta invasora. Y si es una planta invasora, no la compréis, incluso aunque os la vendan en una tienda. Quizá, si todos ponemos de nuestra parte, los poderes públicos ponen de su parte y el gobierno pone de su parte, podremos conseguir que no vuelva a suceder que un pájaro cante solitario buscando una hembra que no está, sin saber que es el último pájaro de su especie y que está cantando su último canto. Muchas gracias a todos.